Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la más cordial bienvenida a Bienestar al Día, su espacio de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. ¿Sabías que el 25% de las personas en el mundo tiene grasa anormal acumulada en el hígado? Escuchaste bien, 1 de cada 4 personas, y es que la enfermedad de hígado graso es extremadamente común. Y para hablar de esto, la doctora Cristi Perello es gastroenteróloga y hepatóloga del HOMS para ampliarnos y darnos luz en este tema. Bienvenida, doctora. Bien, gracias, Yadira. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por invitarme a compartir en esta mañana de hoy. Un placer tenerla y sobre todo escuchando que es tan común esta enfermedad del hígado graso, doctora. ¿A qué se debe esto? Efectivamente, como muy bien has dicho, 1/3 de la población general padece de hígado graso. Y es que esta es una enfermedad que está muy fuertemente relacionada con lo que es la epidemia de la obesidad. No solamente la obesidad, sino también de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una entidad en la que se envuelven varias enfermedades, dentro de las que se incluye la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones de los lípidos, sobre todo de los triglicéridos, aumento de triglicéridos y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que nosotros conocemos como colesterol bueno. O sea, tener un colesterol bueno muy bajo forma parte de lo que es el síndrome metabólico. Y todo esto pues, constituye uno de los principales factores para la esteatosis hepática. Y es literalmente, o sea, ¿en qué consistiría? ¿Es que el hígado recibe la grasa, no la procesa, se queda con ella? ¿Cómo lo pudiéramos tal vez dibujar? Te cuento, la enfermedad por depósito de grasa incluye un amplio espectro de lesiones hepáticas, desde que el principal factor o el común denominador es la acumulación anormal de grasa en las células hepáticas, y eso es lo que nosotros llamamos esteatosis, que puede ir acompañado o no de fibrosis. Esta esteatosis, dependiendo la inflamación o el daño que provoca, nosotros la vamos a clasificar en lo que llamamos como una esteatosis simple, que es donde no hay inflamación, una esteatohepatitis, que es donde hay inflamación hepática, y esta esteatohepatitis, si no se interviene, si no implementamos medidas, puede provocar lo que es la aparición de fibras de colágeno sobre lo que es la matriz extracelular en el hígado, y eso provoca la aparición de fibrosis, y esa fibrosis que no se trata, que no se interviene, va progresando hasta llegar a niveles donde podemos tener un depósito importante, que es lo que nosotros llamamos como cirrosis. La cirrosis hepática. La cirrosis hepática, que es básicamente el estadio terminal de lo que es esa fibrosis hepática que va avanzando, que va progresando, en el cual no se interviene a tiempo. ¿Qué tiempo transcurre en eso que usted nos explique, en esa inflamación del hígado por esa grasa normal, y luego pasar a esa fibrosis? Es una pregunta muy importante porque, como te he mencionado previamente, los diferentes estadios de esta enfermedad no es igual en todas ellas. En aquellos pacientes que tienen una esteatosis simple, es decir, donde no hay inflamación en el hígado, estos pacientes habitualmente son progresadores lentos, es decir, pueden desarrollar fibrosis en el hígado, pero de una manera muy lenta, es decir, hablamos de 15, 20 años. Sin embargo, el paciente tiene una esteatohepatitis, es decir, que hay una inflamación importante en el hígado, ese paciente es todo lo contrario, es un progresador rápido y puede evolucionar en años 3, 5, menos de 10 años. ¡Wow! Sí. Una diferencia importante. Muy importante, muy importante. Y sobre todo, si tenemos múltiples factores que intervienen en esa esteatohepatitis, porque no solamente es la obesidad, o sea, tenemos muchas enfermedades que pueden provocar hígado graso. Qué bueno que entramos ahí, porque al principio mencionamos la obesidad como uno de esos componentes, y definitivamente la obesidad va en aumento, lo que quiere decir que las enfermedades asociadas a también aumentan. ¿Cuáles serían esas otras? Como parte de las entidades que pueden provocar esteatosis, la que está más frecuentemente ligada es la obesidad, ya lo hemos dicho, pero también existen otras enfermedades, como son las enfermedades reumatológicas,
las enfermedades cardiovasculares, como ya te he dicho, las que componen parte de lo que es el síndrome metabólico, principalmente la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se asocia hasta en un 70% de tener hígado graso. Estos pacientes es muy importante que el cardiólogo, el endocrino, le pida de manera anual al paciente que tiene estas enfermedades una revisión rutinaria para determinar si tienen grasa y cuantificar esa grasa o esa fibrosis si existe. Quiero conectar el tema de la grasa. ¿Se puede revertir esto, doctora, a un nivel? Por supuesto que sí. La grasa, como ya te he dicho, es una acumulación anormal que existe en las células hepáticas y asimismo como se acumula, podemos evitar que se acumule. Y para evitar que se acumule esta grasa, pues es muy sencillo. Bueno, se dice muy fácil, pero no es muy fácil. Básicamente, lo que se ha demostrado científicamente, que lo que impacta en la mejoría tanto de la grasa como incluso en la mejoría de la fibrosis es la dieta mediterránea concretamente, y el ejercicio, o sea, la pérdida de peso a través del ejercicio. Se estima que aproximadamente el perder un 10% del peso corporal total tiene impacto sobre la mejoría tanto de la grasa como de la fibrosis. Impresionante. Se dice muy fácil, pero sí, perder el 10% de tu peso corporal es difícil. Se hace muy cuesta arriba. Requiere de mucha disciplina y mucho compromiso esfuerzo, con la salud, mucho esfuerzo. No es secreto para nadie que vivimos en un país donde el consumo de alcohol es elevado, hay que decirlo. Y es importante en esta conversación traerlo a colación para saber la relación que existe entre el hígado graso y el abuso del alcohol. Efectivamente, el alcohol es una de las entidades, que no lo he mencionado previamente, que puede provocar grasa en el hígado. Son dos conceptos, ¿no? La enfermedad hepática no alcohólica, que esa es la que tiene que ver básicamente con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, y la enfermedad por depósito de grasa alcohólica. El alcohol obviamente produce grasa en el hígado, pero el daño que se produce en esta entidad es claramente mayor, porque en este caso tú tienes el alcohol, que es un tóxico directo para el hígado, ¿de acuerdo? O sea, si tú te tomas una cantidad considerable de alcohol hoy y te haces una analítica hepática el día de mañana, ya te digo yo que estarán alteradas. Entonces, el daño que provoca directamente el alcohol, más el daño que puede provocar esa grasa que tiene en el hígado, pues eso predispondrá a ese paciente a que el daño que tenga sea mayor o evolucione más rápido hacia estadios o etapas finales. Era importante mencionar ese punto del alcohol. Leyendo sobre el tema, doctora, leo que es más común en el mundo occidental esta situación de hígado graso. Yo creo que no solamente en el mundo occidental, también en América. De hecho, en los últimos años ha habido un aumento claramente en Europa y en América de los pacientes que tienen esteatosis. Y esto está íntimamente relacionado con la epidemia de la obesidad. Sí, está íntimamente relacionado. Y no solamente en la población adulta, sino que también se ha visto en la población infantil. Hasta un 40% de los niños tienen obesidad y, consecuentemente, también pueden tener hígado graso. ¿Se presentan enfermos, niños con hígado graso también? Por supuesto que sí, por supuesto. La acumulación de grasa en el hígado no tiene nada que ver con la edad. Wow. Tiene que ver básicamente con nuestros hábitos alimentarios, con lo que consumimos diariamente, con nuestros hábitos de dieta, de ejercicio, de la alimentación, es lo principal. Yo creo que la audiencia está tan sorprendida como yo. Escuchábamos el término de hígado graso y lo conectamos con etapa adulta, con acumulación. No. Hay que prestar más atención. Hay que prestar más atención porque está íntimamente relacionada con la obesidad. Las consecuencias graves que pueda tener esta enfermedad, doctora. Pues mira, las consecuencias van a derivar principalmente, como te he dicho al principio, de que haya una evolución de esta fibrosis en el hígado. Principalmente en aquellos pacientes que desarrollen una fibrosis moderada avanzada o incluso aquellos que llegan a estadios de cirrosis,
estos pacientes van a desarrollar lo que son las complicaciones propias de la cirrosis, es decir, propias de la hipertensión portal, que son la aparición de varices en el esófago, la posibilidad de que haya una hemorragia a consecuencia de estas varices y lo más importante, la aparición de cáncer de hígado. Cada vez más estamos viendo pacientes que no llegan a estadios de cirrosis, a fibrosis avanzada, sino que estamos viendo a día de hoy con muchísima frecuencia pacientes que tienen una fibrosis moderada y donde aparece un cáncer de hígado. Por eso es muy importante que la población sea consciente, esté al tanto de las enfermedades que pueda tener, la hipertensión, la diabetes, acudir a su médico, pedirle a su médico que le haga un cribado, un screening de detectar si tiene hígado graso, porque las enfermedades del hígado son enfermedades que por lo general no presentan síntomas, son enfermedades asintomáticas y el cáncer de hígado es una de ellas. El cáncer de hígado no da síntomas, habitualmente aparece en el contexto de que te piden una prueba de imagen por otro motivo y muchas veces llegamos tarde. Muchas veces llegamos tarde de no poder brindar un tratamiento que tenga intención curativa, sino que lo que tenemos que dar tratamientos paliativos. Y yo creo que ahí es donde no debemos llegar. Claro, y por favor quédense con nosotros. Después de la pausa continuamos con este interesante tema. Hablaremos justamente sobre la detección y tratamientos del hígado graso después de esta pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día conversando con la doctora Cristi Perelló, gastroenteróloga y hepatóloga del HOMS. Este interesante tema sobre el hígado graso, tan común y como nos decía la doctora antes de la pausa, no es asintomático. Tenemos que estar pendientes de nuestra salud. ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son esas maneras de detección que tenemos actualmente? Mira, Yadira, te cuento, existen varias maneras de detectarlo. Tenemos los métodos serológicos, que como nosotros le llamamos, que es básicamente incluye lo que son los análisis rutinarios que solemos pedir a los pacientes. Con estos análisis nosotros tenemos la capacidad de calcular unos scores, ¿no? Unos scores que nos predicen si el paciente puede tener hígado graso o no. Esa es una de las maneras. La otra manera es a través de métodos de imágenes, o sea, como puede ser desde lo más sencillo es una sonografía de abdomen o una tomografía o una resonancia. Son técnicas que identifican el hígado graso. Y también tenemos los métodos físicos, que son los que cuantifican directamente lo que es la grasa y la fibrosis, que son los métodos elastográficos. Uno de ellos es el FibroScan. Es una prueba que mide de manera simultánea la cantidad de grasa y de fibrosis que puede tener el paciente. Son métodos que no son invasivos, son métodos que se hacen rápidamente y que no requieren ningún tipo de invasión, o sea, no son técnicas invasivas. Y es un estudio bastante avanzado y reciente, tengo entendido, el FibroScan. El FibroScan es una técnica que tiene ya muchos años implementándose. Es verdad que posiblemente en los últimos años ha tenido mucho auge, sobre todo por la esteatosis, pero bueno, es una técnica que ya tiene muchísimos años, desde la época de las hepatitis virales. Había que buscar una técnica que nos dijera el daño que tenía ese hígado. Y es que antes solamente lo podíamos hacer a través de la biopsia hepática, que es una técnica invasiva, eso es, y que no está exenta de complicaciones. Entonces, hubo que buscar una técnica que no fuera invasiva, que fuera rápida, que fuera sencilla y que nos diera resultados inmediatos. Y se ha creado el FibroScan. Y es una técnica que tenemos disponible en el HOMS, es una técnica que no es invasiva y que yo recuerdo nuevamente, exhorto a los pacientes que le pidan a sus médicos, sobre todo aquellos que tienen hígado graso, pacientes con comorbilidades, con factores de riesgo cardiológico o cardiovascular, pedirle a su médico que hagamos un screening de si tiene hígado graso. Estos serían los pacientes llamados a tener esa curiosidad, los que tienen esos componentes, digamos, obesidad, tema con el alcohol también, hay que repetir esa parte de verificar cómo está su hígado. ¿Qué ven ustedes en el FibroScan, por curiosidad? ¿Cuáles son esos
parámetros? Los parámetros que medimos es una técnica que lo que hace es es una técnica sonográfica, ¿no? Emplea ultrasonidos y lo que hace es que cuantifica la cantidad de fibrosis y de grasa que tiene el paciente. Y eso se gradúa en base a unas escalas que tenemos para clasificar si el paciente tiene una esteatosis leve, moderada o severa, y lo mismo aplica para la fibrosis. En función de los valores que nos ofrece el FibroScan y dependiendo la etiología, es decir, la causa, o sea, la enfermedad que tiene ese paciente en el hígado, eso nosotros tenemos una clasificación y en función de eso valoramos si tiene una fibrosis, si no tiene fibrosis, si tiene una fibrosis leve, moderada o severa. ¿Cómo luce físicamente, doctora, un paciente ya con este problema avanzado? El paciente depende. Si no tiene complicaciones, es un paciente normal. Que se ve así como nos vemos nosotros. Sí, es un paciente absolutamente normal. Ahora, el paciente que ya desarrolla las complicaciones de la cirrosis, ojo, porque ese es el estadio final de toda la inflamación que ocurre en el hígado, ya sea por hígado graso, ya sea por alcohol, ya sea por otras enfermedades. Las complicaciones pues dependen, son muy diversas, desde la ictericia, que es lo que nosotros conocemos como la aparición de tener los ojos amarillos, la ascitis, que es la acumulación de líquido en la barriga, básicamente eso. Pero el paciente que no tiene una enfermedad importante es un paciente normal. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue después del diagnóstico de hígado graso? El tratamiento del hígado graso está básicamente enfocado hacia lo que es la pérdida de peso. Como hemos dicho inicialmente, el factor predisponente más fuerte es la obesidad, y lo que se ha demostrado científicamente es que la pérdida de aproximadamente el 10% del peso corporal total es lo que se ha visto científicamente que mejora el hígado graso. Además de la pérdida de peso, llevar una dieta adecuada. La dieta que se recomienda es la dieta mediterránea, que está basada principalmente en el consumo de grasas buenas, como es el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado azul, pescado que contengan omega 3. Y bueno, para pacientes que ya tienen obesidad mórbida o que tienen diabetes, sí que es verdad que han salido al mercado unos tratamientos que son agonistas los GLP-1, que tienen su principal indicación en aquellos pacientes con obesidad y diabetes, y que además de controlar los parámetros de la glucosa, de manera secundaria ayuda a la pérdida de peso y de manera consecuente ayuda a la mejoría de la grasa en el hígado. Tomando en cuenta su experiencia, doctora, ¿pudiéramos establecer una diferencia o algún tipo de estadísticas de cuáles son los que más llegan? Aquellos que por obesidad o por consumo de alcohol a la consulta y terminan teniendo el hígado graso. ¿Se pudiera establecer tal vez una diferenciación? Es frecuente en ambas, pero diría que más en aquellos pacientes que tienen obesidad. O sea, hasta el 80-90% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso. Aún así, tengo que decir que el 80-90% no es el 100%. El 10% de los pacientes que no son obesos también pueden tener hígado graso. Es decir, esta es una enfermedad, es una entidad donde todavía existen muchos aspectos que no conocemos. No conocemos porque, bueno, antes había mucho enfoque sobre las hepatitis virales, todas las investigaciones se enfocaban hacia buscar un tratamiento que curara esta infección. Se ha logrado y, bueno, ahora todos los focos van ahora hacia esta entidad, sobre el hígado graso, la esteatosis, el cáncer de hígado, que son enfermedades que claramente se ha avanzado mucho en la investigación, se han involucrado nuevos fármacos y tenemos que tener en cuenta que no solamente la obesidad, como he dicho, también un 10% de los pacientes delgados pueden tener hígado graso. También. Cuando se llega a la parte quirúrgica, si es el caso, ¿qué hacen los doctores con las varices que mencionaba ahorita, con la fibrosis? ¿Cómo se maneja esto?
El paciente que tiene complicaciones de la hipertensión portal, que es lo que nosotros llamamos a la aparición de varices en el esófago, el tratamiento de las varices va básicamente enfocado a disminuir la presión que existe en las venas del hígado, en el torrente del hígado, porque eso es lo que provoca que aparezcan. Entonces, el tratamiento va enfocado, es un tratamiento farmacológico, es decir, consiste en administrar un fármaco, que lo que es una tableta, y en aquellos pacientes que no puedan tolerar estos fármacos, utilizamos otro tratamiento endoscópico que consiste en la ligadura de estas varices. Pero esa es una de las complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes. En los pacientes que desarrollan ascitis, el tratamiento es la evacuación de líquido o implementar un TIPS, o el tratamiento definitivo es el trasplante. Ahora, no sé si te referías al tratamiento de la obesidad, que eso ya es otra vertiente de lo que es el tratamiento del hígado graso. Empiezan primero por ahí, me imagino. En aquellos pacientes que tienen obesidad, como ya he dicho, lo primero es la pérdida de peso a través de la dieta y el ejercicio. Si el paciente no tiene ningún beneficio con estas técnicas, pues tenemos dos opciones: o las técnicas endoscópicas, que incluye la colocación de balón intragástrico, o las técnicas quirúrgicas, como es la cirugía bariátrica. Y esto, bueno, claro, requiere de un manejo multidisciplinar, tenemos que valorar muchísimos aspectos y bueno, básicamente eso, que tiene que acudir al hepatólogo, al gastroenterólogo, para que podamos ver sobre la mesa cuál es la mejor opción que beneficia al paciente. Yo estoy segura que después de esta conversación con la doctora Perello, todos vamos a cuidar más nuestro hígado. Definitivamente hay que poner el ojo en este órgano tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, no se muevan, porque después de la pausa, precisamente porque sabemos que te quieres cuidar más, vamos directo a la unidad de hepatología en el Hospital Metropolitano de Santiago. La doctora Rebeca de León nos va a enseñar cómo funciona el FibroScan para detectar el hígado graso. Es una ciencia avanzada que ya la doctora nos explicó un poquito, pero vamos a conocer más después de esta pausa. Ya estamos de regreso, reconociendo que necesitamos cuidar más y mejor de nuestro hígado y saber si existe alguna anomalía, a tiempo detectarla. Por eso nos vamos hasta la unidad de hepatología del Hospital Metropolitano de Santiago para conocer más sobre el FibroScan, este método no invasivo para detectar cualquier anomalía en nuestro hígado. La doctora Rebeca de León, gastroenteróloga, nos acompaña. Adelante. Tras presentar frecuentes padecimientos en su aparato digestivo, esa joven preocupada decide ponerse en manos de especialistas y se dirige hasta el Centro de Estudios Digestivos, el HOMS. Una vez entre el área, es recibida por un personal de salud quien le orienta sobre el proceso y protocolo a seguir. Minutos más tarde, en una moderna sala, le espera la gastroenteróloga endoscopista Rebeca de León, quien tras revisar su historial médico sospecha que su padecimiento está asociado al hígado graso y decide confirmar o descartar el diagnóstico a través de un estudio con alta tecnología denominado FibroScan. En este caso estamos haciendo la elastografía esplénica, que es cuando los pacientes obviamente ya se le ha hecho previo una elastografía hepática, como fue el caso de la paciente anterior, y si tiene elevaciones de estas pruebas, obviamente debe de hacerse una elastografía esplénica, que es el procedimiento que en este caso está agregado a lo que es nuestro modelo 630 como última generación. El vaso, obviamente, si está alterado la elastografía hepática, debemos hacer la elastografía esplénica, y si está alterado tenemos riesgo ya de complicaciones de descompensación de una enfermedad hepática ya avanzada. En la pantalla del FibroScan observamos un video de la imagen del aparato digestivo de la paciente, a quien se le realiza una elastografía que implica la realización de unas 10 mediciones ejecutadas con un transductor o sonda que permite explorar un volumen del campo al menos 100 veces mayor que el de una biopsia hepática. Entonces, ya finalizando con nuestro estudio, vamos a hacerle una pregunta a la paciente a ver cómo se ha sentido. ¿Cómo te sientes, María? Excelente. ¿Cómo has visto el procedimiento? Excelente, ninguna molestia, no he sentido dolor, es como si fuera una sonografía y me voy muy satisfecha. Qué bueno. Es bueno saber que contamos con este tipo de procedimiento de última generación para, obviamente, ayudar a los pacientes que tienen indicación, como es el caso del hígado graso, y para evitar complicaciones como es la fibrosis, que puede culminar en cirrosis, que es una de las condiciones por las cuales este tipo de estudio,
que es el FibroScan 630, cuenta con un equipo de última generación. Es bueno saber que es un procedimiento que simplemente, por la indicación del médico, el paciente solamente tiene que venir en ayunas, obviamente 3 horas de ayuna, que va a estar acostado aquí y que no va a sentir ninguna molestia, así que no tiene que tener miedo. Es bueno que visiten a sus médicos, a sus pacientes metabólicos, como los diabéticos, hipertensos, y se puedan hacer este tipo de pruebas. El FibroScan es mayormente utilizado en pacientes con hepatitis B y C, otros con diferentes enfermedades del hígado, así como diabéticos o con síndrome metabólico. Susan Castaño, Bienestar al Día. Y así llegamos al final de esta entrega de Bienestar al Día, agradeciendo su sintonía y por supuesto a las doctoras Cristi Perelló y Rebeca de León por habernos acompañado en el día de hoy. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima entrega. Hasta pronto.